Bueno, querida iglesia, queridos hermanos, hoy continuamos en la serie Juan, vivamos en luz. Vivamos en Luz. Muy bien, en la serie. ¿Primera de Juan o Juan? Sí, Seguimos en la primera carta de Juan. Pareciera que no hemos avanzado, y es cierto, no hemos avanzado en cantidad de versos, de capítulos, pero yo estoy convencido que sí hemos avanzado en profundidad, en conocer al Señor. Eso es una de las grandes ventajas de las series. Y como sé que a mis queridos hermanos les gusta tomar nota, porque luego repasan en casa, el título de la predicación de hoy es: quien conoce la verdad no se deja engañar. Quien conoce la verdad no se deja engañar. Queridos, uno de los mayores problemas que enfrenta la iglesia cristiana, es que muchos de los hermanos muestran un gran desconocimiento de la verdad de las Escrituras. Ese es uno de los mayores problemas que enfrenta la iglesia cristiana. Estoy mirando unas estadísticas, los norteamericanos les gustan las estadísticas y eso es bueno. Y al año 22, ojo, entre evangélicos. Fue una encuesta entre evangélicos y al año 2022, hablaba de que el 42% de los evangélicos encuestados mostraban un gran desconocimiento de las Escrituras. Eso es muy preocupante. Eso es muy preocupante. Yo lo comparo como si una persona que depende de oxígeno no quisiera que le pongan el oxígeno. Ponerse el oxígeno no tiene coherencia y es una de las grandes preocupaciones. Esto se evidencia cuando uno los escucha hablar. Cuando uno habla con hermanos de la fe, inmediatamente uno se da cuenta de varias cosas, de muchas cosas. Una de ellas, desconocen las Escrituras. Es más, muchos hermanos pasan, obviamente los recién llegados, es normal, pero muchos hermanos llevan años en la iglesia y no saben cómo ubicar los libros, en algo tan básico. Pero peor aún es cuando uno habla con hermanos, se da cuenta de unos conceptos teológicos tan chuecos, tan fuera de la Biblia. Es peligroso. Es preocupante. Estas personas, sin importar cuánto tiempo lleven en la iglesia, como dijo alguien que no recuerdo su nombre, son como un bebé que gatea y en el piso no distingue entre una galleta y un alfiler. Ambos se los lleva a la boca. ¿Ven lo peligroso? Un bebé no distingue entre si es una galleta o un alfiler lo que está en el piso y se puede llevar el alfiler y no la galleta. Así son muchos hermanos. Alimentan su vida de cualquier cosa que les parezca espiritual. Y hoy en día el peligro está en que eso está ahí al clic del celular. Los creyentes del primer siglo se enfrentaban a enseñanzas que por la elocuencia de los falsos maestros parecían ser verdades lo que estos enseñaban. Y posiblemente podían llevar a algunos cristianos a dudar lo que ya se les había enseñado. Uno de los problemas de no conocer las Escrituras es que cuando vienen estas filosofías o estas enseñanzas falsas, heréticas, lo que muchas veces ocurre es que
tumban los pocos argumentos bíblicos que ya la persona había recibido. Esto puede llevar a algunos cristianos a dudar de lo que ya se les había enseñado cuando les predicaron el Evangelio, y ello los llevaría a dudar de su fe o a tener una mezcla de conceptos distorsionados. No sé qué es peor. Por causa de estos falsos maestros, a quienes el apóstol Juan, ¿cómo les llamaba? Anticristos. Por causa de estos falsos maestros es que Juan escribe esta primera carta. Y se considera que como no lleva un emisario, perdón, un destinatario, entonces fue una carta que fue para una zona grande, donde estaba ocurriendo esto. Falsos maestros, y ellos necesitaban ser ¿qué? Fortalecidos en la verdad. Ese es el propósito de la carta, para afirmar su fe, para que tuvieran certeza que lo que ellos habían recibido de enseñanza, esa era la verdad y no lo que les estaban enseñando. Y es que, queridos, quien conoce la verdad no se deja engañar. ¿Sí o no? El texto base de nuestra predicación hoy es Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20 al 27. Ahí vamos en la serie, 20 al 27. Todos ustedes, la Reina Valera inicia con pero, no olviden ese pero. Acá en la Nueva Versión Internacional no está, pero es clave. Pero, ya sí lo voy a leer, pero ustedes, en cambio, han recibido unción del Santo, de manera que conocen la verdad. Recuerden el contexto, ¿no? Pero ustedes, ellos le están enseñando eso, pero ustedes han recibido unción del Santo, de manera que conocen la verdad. No les escribo porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo, el Mesías? Es el anticristo. Él es el mentiroso, el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo no tiene al Padre, y el que reconoce al Hijo tiene también al Padre. Permanezca en ustedes lo que han oído desde el principio, y así ustedes permanecerán también en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que Él nos dio, la vida eterna. Estas cosas les escribo acerca de los que procuran engañarlos. En cuanto a ustedes, la unción que de Él recibieron permanece en ustedes y no necesitan que nadie les enseñe. Esa unción es auténtica, es verdad, no es falsa, y les enseña todas las cosas. Permanezcan en Él tal y como Él les enseñó. El texto inicia con pero. Y eso lo que nos indica es un contraste. Es decir, una diferencia entre los versículos anteriores y el texto que tenemos hoy para predicar. Y lo que está antes es que la sección que viene del versículo 18 al 19, donde Juan está hablando de ¿qué? De los últimos tiempos, y que ustedes ya sabían de los últimos tiempos, y ustedes pueden confirmar que ya estamos en el último tiempo. ¿Y cómo lo pueden confirmar, iglesia? Le decía Juan a ellos, porque ya han salido los anticristos.
Así es que el último tiempo, muchas personas las escucho decir, es que estamos en los últimos tiempos. No, el último tiempo está desde que Cristo ascendió al cielo. Desde ahí arrancó el último tiempo. Y que la prueba irrefutable era la aparición de estos anticristos, o como él los llama en el 4.1, los falsos profetas. Anticristos, aquellos que están en contra de Cristo, de sus enseñanzas, de su divinidad, de todo lo que él enseña y de todo lo que lo represente. Eso es lo que viene antes. Y entonces Juan empieza el texto de hoy con pero ustedes, esos peros del Señor, pero ustedes. Entonces, el contraste o la diferencia que vamos a ver hoy es entre los falsos maestros y los creyentes verdaderos. A través de la serie Vivamos en Luz, que llevamos ya hace un mes, hemos visto ya varias marcas del verdadero creyente. Ya hemos visto varias marcas que nos diferencian de los falsos creyentes, teniendo en cuenta que la carta nos ha enseñado que en la misma iglesia cohabitaban los creyentes falsos y los verdaderos, y ahí en el 19 casualmente Juan dice, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros hubieran permanecido, pero se fueron y con eso demostraron que realmente no eran cristianos. Entonces el contraste va a ser entre los falsos maestros o falsos cristianos y los verdaderos, y vamos a conocer hoy una nueva marca. Otra marca más bien, supremamente importante. El primer punto que vamos a ver hoy es los creyentes, y esa es la marca, tienen al Espíritu Santo. Y yo agregaría, solo los creyentes tienen al Espíritu Santo. Versículo 20. Pero ustedes en cambio han recibido la unción del Santo. En el Antiguo Testamento los reyes, los sacerdotes, los profetas eran ungidos con aceite para consagrarlos y ordenarlos. Y aquí Juan usa la palabra ungidos como un simbolismo, para simbolizar que hemos sido consagrados a Dios y que esa consagración ha sido a través del Espíritu Santo, para confirmarnos como los escogidos de Dios. Por favor, acompáñenme a la segunda carta, carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 21 al 22. Segunda carta, ahí atrásito, a los Corintios, capítulo 1 del 21 al 22, así dice el apóstol Pablo. Y el que nos confirma con vosotros es en Cristo, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, ¿quién es? Es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras ¿de quién? Del Espíritu, con mayúscula, refiriéndose al Espíritu Santo en nuestros corazones. Repite la cita, por favor. Segunda carta a Corintios, capítulo 1, versículo 21 al 22. Y el que nos confirma con vosotros es Cristo, en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu Santo en nuestros corazones. A eso se refiere Juan aquí en el versículo 20 de nuestro texto. Pero ustedes, y vamos a ver por qué Juan se refiere a esto, pero ellos sí, son anticristos, pero ustedes han sido ungidos por el Santo, refiriéndose a Cristo, y han sido ungidos porque lo que está diciendo es que tenemos al Espíritu Santo. Iglesia, mientras los falsos maestros presumían, como también lo hacen hoy los falsos maestros,
que tenían una unción especial, eso era lo que hacían, y hoy también lo hacen. Los falsos maestros, una de las cosas que hacen es que ellos presumen y enseñan que ellos sí tienen la unción, que ellos tienen una unción tan especial y que por esa razón es que ellos reciben nuevas revelaciones. Mientras ellos presumían, entonces Juan, ¿qué le dice a la iglesia? Ellos presumen de tener una unción, pero eso es falso. Pero ustedes sí han recibido la verdadera unción. Ustedes sí han recibido al Espíritu Santo. El apóstol Juan deja claro que somos los verdaderos creyentes, los únicos que mediante el Señor Jesucristo hemos recibido esta unción celestial. El Espíritu Santo, una de las 3 personas del Dios Trino. Y esto sucede ¿cuándo? ¿Cuándo recibimos al Espíritu Santo? Cuando por fe hemos creído en la obra de Cristo en la cruz, y por eso Dios nos hizo nacer de nuevo, ya que sin Cristo estábamos muertos espiritualmente. Es en ese momento. Eso es importante, hermanos. Porque hay quienes enseñan otras cosas. ¿Cómo lo sustenta Jair? Juan 3:5. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, en mayúscula, del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. El Espíritu Santo no es un evento después de que uno reconoce que es pecador, reconoce que necesita un Salvador, reconoce la obra de Cristo en la cruz y entonces viene en arrepentimiento, se entrega a Cristo, y hay quienes enseñan que después viene otro evento. No, es ahí inmediatamente, eso es una obra simultánea, es ahí. Si no es por el Espíritu Santo no podemos nacer de nuevo. ¿Ven? Lo dice el mismo Señor Jesús en Juan 3:5. Y respondió Jesús: de cierto os digo. Es decir, les reafirmo que el que no naciere de agua, refiriéndose al bautismo, y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Es ahí donde el cristiano recibe esta gran bendición, al Espíritu Santo. Esta es la marca. Esta es la marca del verdadero creyente, tener al Espíritu Santo. Ahora, mis queridos, el Espíritu Santo no es una fuerza. El Espíritu Santo no es una fuerza que me posee. El Espíritu Santo, Él no es una fuerza como lo afirman muchos y los testigos de Jehová también. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es Dios mismo. En Hechos 4 aparece un evento. ¿Cuál evento? El evento en que los hermanos de la primera iglesia, en comunidad, ellos suplían las necesidades de los unos y los otros, hasta vendían sus cosas con tal de tener un fondo común para que a nadie le faltara. Y en ese sentido, una parejita de esposos, Ananías y Zafira, ellos tomaron una decisión. ¿Es Hechos 5? Gracias. En Hechos 5. Ellos tomaron la decisión de vender un terreno y darlo como ofrenda. Pero cuando ya ellos recibieron el dinero, se apoderó de ellos la codicia, la avaricia, y decidieron no dar todo. Quedarse con una parte. Ahora escuchen lo siguiente, que es bien importante. En el verso 4, Pedro habla con Ananías y le dice lo siguiente: no has mentido a los hombres, sino a Dios. Tengan eso ahí. Ustedes no engañaron a los hombres, ustedes mintieron a Dios. Y luego el hombre murió. Pero luego entonces habla con la mujer, habla con Zafira, y escuchen lo que le dice a ella:
Primero le dijo a Ananías que ustedes mintieron a Dios. Y a la esposa le dice, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? Fíjense cómo los equipara. ¿Por qué? Porque el Espíritu es Dios mismo. Y luego ella murió. Observen que se refiere al Espíritu como a Dios mismo, al Espíritu Santo como a Dios mismo. Hermanos, en usted no hay una fuerza. En usted habita Dios Espíritu. Nada menos y nada más que Dios en su Espíritu, una de las tres personas de la Trinidad, con la misma esencia. Queridos, esto es para caer de rodillas. Esto es para caer de rodillas por dos razones. Una, para agradecer a Dios por tan inmerecida gracia. ¿Cómo es que habita la deidad plena de Dios? Porque tampoco es un pedacito del Espíritu Santo. Es la plenitud del Espíritu Santo que mora en usted, que mora en usted, que mora en usted. Y pienso que la primera razón para caer de rodillas es porque yo no lo merezco, Señor. Porque yo todavía peco contra ti. Porque yo, ¿qué hice para ganarme semejante bendición? Que tú vivas en mí, Señor. Y por otro lado, es para caer de rodillas en arrepentimiento, porque cuántas cosas hemos hecho y hemos dicho ignorando que el propio Dios habita con nosotros. ¿En cuántos lugares hemos estado ignorando que allí con nosotros está el Espíritu Santo? ¿Cuántas actitudes hemos tenido ignorando que el Espíritu de Dios está en ese mismo momento? Es para caer de rodillas, hermanos. Y es para tomar una actitud diferente a partir de ahora de cómo vivo mi cristiandad. No estamos solos. Es más, es más factible que cuando estamos con otros nos cuidemos. Y cuando estamos solos, es para caer de rodillas, porque cuántas cosas hemos visto en las pantallas y ahí, no junto al Espíritu, con el Espíritu dentro de nosotros, hermanos. Entonces, la marca, pero ustedes, la diferencia entre el verdadero creyente y el que no lo es, pero aparenta si venga a la iglesia durante 50 años, es que el creyente tiene el Espíritu Santo. Esa es. Ahora veamos qué implica, qué implicaciones hay que tengamos el tener el Espíritu Santo. Ahora, las implicaciones que vamos a ver hoy son muchas, pero las implicaciones que vamos a ver hoy es desde el texto que estamos estudiando, teniendo en cuenta el contexto de los falsos maestros, ¿de acuerdo? Y la primera implicación que nos enseña Juan es que por el Espíritu Santo el creyente conoce la verdad. Es gracias al Espíritu Santo que el creyente, el verdadero creyente, puede conocer la verdad. La verdad. Versículos 20 al 23. Pero ustedes en cambio han recibido la unción del Santo. De manera que, o por esta razón, de manera que conocen la verdad. No les escribo porque ignoren la verdad, sino porque ustedes la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. Versículo 22.
¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo no tiene al Padre. El que reconoce al Hijo tiene también al Padre. Entonces, la primera implicación de que el Espíritu Santo viva, more, permanezca en el creyente, es que es a través del Espíritu Santo que puede el creyente, podemos conocer la verdad. Y es que con nuestra limitadísima más bien, sabiduría humana es imposible comprender al Dios eterno. Al Dios que las Escrituras dicen que con estos 2 dedos recorre todo el universo. ¿Cómo puede el ser humano comprender la sabiduría de Dios? Es imposible, hermanos. Es imposible. Es imposible con nuestra limitada sabiduría e inteligencia comprender al Dios que se reveló en las Escrituras. ¿Cómo puede lo finito conocer lo infinito? Es algo imposible. Por ello es comprensible que cuando le predicamos a alguien, éste lo considere como una locura. Es por esta razón que muchos eruditos de la Biblia son ateos. Se necesita nacer de nuevo para poder recibir el Espíritu Santo, quien es la verdad y nos lleva a la verdad. Solo quien nace de nuevo recibe al Espíritu Santo y entonces el creyente puede conocer la verdad. El Evangelio de Juan, en el capítulo 16, versículo 13, así dice el mismo Señor Jesucristo, hablando a sus apóstoles antes de ser apresado. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, refiriéndose al Espíritu Santo, Él los guiará a toda la verdad. ¿Y por qué el Espíritu Santo puede guiarnos a toda la verdad? Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. De todo lo que oyere al Padre. Es el Espíritu Santo quien, escuchando al Padre, nos habla y nos muestra la verdad de Dios. ¿Ven por qué es imposible para el hombre? ¿Y ven por qué era imposible para estos falsos maestros con supuesta unción, con supuestos conocimientos divinos poder traer una verdad? No habían nacido de nuevo. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros y salieron de nosotros para demostrarlo. Solo el creyente, queridos, cuando nace de nuevo por medio del Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo vive en él y el Espíritu Santo, no lo digo yo, lo dice el mismo Señor Jesús, Él les guiará a toda la verdad. Y con esto no me refiero a que usted va a escuchar una voz audible, aunque si Dios le place, pero la Biblia no me enseña eso. Usted no va a escuchar una voz audible. Eso ocurrió con los profetas allá en el Antiguo Testamento. Y en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, 20 al 21, es claro que las Escrituras las escribieron hombres inspirados por el Espíritu Santo. Por consiguiente, es el Espíritu Santo quien nos da la capacidad de comprender las Escrituras que Él mismo inspiró. Y así es como guía al creyente a la verdad de Dios. Pero el creyente falso, aquel que no ha nacido de nuevo, no tiene al Espíritu Santo. Ese es el contraste que nos está mostrando Juan. Este no tiene el Espíritu Santo y por eso no conoce la verdad. Y lo que enseña entonces, ¿qué es? Mentira. El verso 23, Juan lo deja claro. Todo el que niega
al Hijo no tiene al Padre. Desde el 22, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega. Estoy en el capítulo 2 de Primera de Juan, versículo 22 al 23. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo, el anticristo? El que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo no tiene al Padre. Esas son las mentiras que ellos estaban enseñando. Que Jesús no era el Mesías. Los falsos maestros a que se refiere el apóstol Juan estaban enseñando que Jesús no era el Cristo, que Jesús no era el Mesías, que Jesús no era el enviado de Dios, el prometido desde el Antiguo Testamento, el que estaban esperando los judíos como el Salvador. Ahí mismo en el capítulo 4, versículo 2, vemos que estos enseñaban que Cristo no se había hecho hombre. Miren las mentiras que estaban enseñando. Y que lo que la gente estaba viendo no era un hombre real, sino una visión. Eso era lo que estaban enseñando y lo dice ahí en el capítulo 4, versículo 2. Los falsos maestros enseñan mentiras, pero tienen una elocuencia y una capacidad de engaño que los que no conocen las Escrituras terminan creyendo esas mentiras. Iglesia, cuando se niega o no se acepta una cualidad de Cristo, es igual que negar a Dios. Eso sí que ocurre en la iglesia. No, ahí lo dice, pero yo no creo. Yo no creo que Dios, Dios es diferente, el del Antiguo Testamento al del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento Él era castigador. Mire todo lo que hizo con su pueblo. No, en el Nuevo no es que es gracia. ¿Sí? Y lo que acabamos de ver de Hechos de Ananías y Zafira, los mató. Dios no cambia, queridos. Él es 100% amor, pero 100% justo. Y Él mismo dice que al que ama, disciplina. Y si eso hacemos nosotros los padres, que no somos perfectos, y disciplinamos por amor a nuestros hijos, ¿cuánto más Dios? Repito, cuando se niega o no se acepta una cualidad de Cristo es igual que negar a Dios. ¿Y por qué? Porque Dios Hijo, Dios Padre y Dios Espíritu Santo son los tres. Estos no son tres dioses, es el mismo Dios. No son tres dioses, queridos, que es otra cosa que por ahí se enseña. Es el mismo Dios. Entonces, cuando usted niega algo del uno, está negando algo del todo. Es el único Dios verdadero, ellos son Dios mismo. Si alguien no acepta, si alguien desdibuja a uno de ellos, es negar a Dios mismo. Si alguien niega la Trinidad, niega a Dios. Si alguien niega alguno de los atributos de Dios, su autoexistencia, su trascendencia, su eternidad, su omnipotencia, su sabiduría, su soberanía, su fidelidad, etcétera, etcétera, está negando a Dios. No, yo creo que Él es omnipotente, pero Él no conoce todo. Está negando a Dios. Qué terrible es no distinguir entre la verdad y la mentira por no estudiar las Escrituras, hermanos. Es ser como ese bebé que no distingue entre la galleta y el alfiler y termina comiéndose el alfiler de las falsas enseñanzas y sufre por ello las consecuencias. Querida iglesia, ¿qué seguridad nos da hoy el Señor al saber que estamos en la verdad? Eso es lo que pretende el apóstol Juan. Ustedes tienen al Espíritu Santo, ustedes conocen la verdad, ustedes tienen la verdad. Lo que se les ha enseñado es verdad de lo que está diciendo Juan. Y eso que da tranquilidad, confianza, seguridad, ancla. Ancla, hermanos, que cuando leemos las Escrituras, saber que el Espíritu Santo nos está hablando. Y es que quien conoce la verdad no se deja engañar.
Y para eso sigamos el consejo que Juan les dio a los lectores en el versículo 24 y 25. ¿Cuál es el consejo? Permanezcan. Ustedes tienen el Espíritu Santo. Ustedes tienen la verdad. Conocen la verdad. Permanezcan en ella. Permanezcan. Versículo 24 y 25. Permanezcan ustedes lo que han oído desde el principio. Le está diciendo a los lectores, a los cristianos. Y así ustedes, esto es lo que va a pasar si el cristiano permanece en las enseñanzas de la Biblia. Así ustedes permanecerán también en el Hijo y en el Padre. Tendrán comunión. Esta es la promesa que Él nos dio, la vida eterna. El consejo es que lo que hemos oído desde el principio, es decir, que lo que usted ha aprendido de las Escrituras mediante la predicación, mediante el discipulado, los estudios personales que usted hace de la palabra, permanezca esto en usted. Habite en usted sobreabundantemente la palabra. Que se mantenga en usted y que usted la obedezca para que tenga una verdadera comunión con Dios, y al conocerle, entonces usted va a disfrutar de la vida eterna. Cuando la palabra de Dios permanece en usted, cuando usted obedece, porque este permanecer no es tenerla aquí como un almacén de información. A permanecer, ya hemos visto a través de la carta que permanecer implica obedecer la palabra. Cuando usted obedece la palabra de Dios, entonces usted está teniendo una real comunión con el Señor. Y en esa comunión, usted lo conoce. Y cuando usted lo conoce, usted disfruta de la promesa que Él le ha dado, la vida eterna en vida. Escuchen lo que dijo el Señor Jesús en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Cuando tenemos comunión con Dios, conocemos más a Dios y desde ahí disfrutamos el conocerle, porque Él es la vida eterna mientras estamos vivos. Pero ¿saben también qué ocurre cuando en usted permanece la palabra y tiene esa comunión con Dios? Esa comunión con Dios le sostiene mientras regresa nuestro Señor Jesucristo para llevarnos con Él y vivir la vida eterna junto a Él, en cielos nuevos y tierra nueva. ¿Ven la importancia, queridos, de esta marca y de ser conscientes? Pero hay una segunda implicación que nos enseña el apóstol Juan aquí. El Espíritu Santo nos cuida del engaño. La marca, el creyente tiene el Espíritu Santo. Las implicaciones por tener el Espíritu Santo es que el cristiano puede conocer la verdad. Porque el Espíritu Santo inspiró las Escrituras y Él es el que nos las explica. De hecho, en Juan 14, el Señor, hablando con sus apóstoles que estaban tristes porque sabían que Él iba a morir, les dice que cuando venga el Paracletos, cuando venga el ayudador, cuando venga el Espíritu Santo, Él les enseñará y les recordará todo lo que les he enseñado. ¿Ven por qué el que no es creyente no puede? Pero la segunda implicación es que el Espíritu Santo nos cuida del engaño. Versículos 26 y 27. Estas cosas les escribo acerca de los que procuran engañarlos, los falsos. En cuanto a ustedes, pero ustedes, es un contraste, ellos quieren engañarlos, pero ustedes, la unción de Él, que de Él recibieron, permanece en ustedes. Ellos quieren engañarlos. Los falsos profetas quieren engañarnos.
Pero la unción, el Espíritu Santo permanece en ustedes y no necesitan que nadie les enseñe. Ya vamos a explicar eso, para que no lo vayamos a malentender. Esa unción es auténtica, es verdad, es real, no es falsa. Y les enseña todas las cosas. Permanezcan en Él tal y como Él les enseñó. Hermanos, los falsos maestros buscan a quien engañar y definitivamente encuentran a quienes caen en sus redes. Pero el creyente ha recibido el Espíritu Santo y usted tiene que saber esto. Él no se ha ido. Usted no ha sido abandonado a su suerte para ser presa de las falsas enseñanzas y ser engañado. Escuchen lo que dice 1 Carta de Corintios capítulo 6, versículos 18 y 19. Dice el apóstol Pablo: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su cuerpo peca. Y escuchen lo que sigue: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es ¿qué? Templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? El cristiano es templo del Espíritu Santo. Dios dijo: ya no moro en templos hechos por manos de hombre. Por eso esto no es un templo. ¿Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Su cuerpo no le pertenece, querido. Su cuerpo es de Dios. Él no habita en cuatro paredes hechas por el hombre. Si usted es un verdadero creyente, Dios decidió habitar en usted. Su Santo Espíritu mora en usted. ¿Ahora entiende por qué Dios le llama a mantenerse en santidad? Ahora entiende por qué debe permanecer unido a Él mediante su palabra, para que le limpie cada vez más del pecado y pueda vivir de una manera que glorifica a Dios. Y como el Espíritu Santo habita en usted, escuche lo que dice el versículo 27 parte B, pero en Nueva Traducción Viviente. Dice: no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad. Ahí ya comenzamos a comprender esto, porque si no alguien dice: ah, no, yo no voy a discipulado. No necesito que nadie me enseñe. Así que entenderlo bien. Como tienen el Espíritu Santo, no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad, porque así es como los falsos maestros venden sus mentiras, asegurando que es la verdad. Ustedes no necesitan que nadie les venga a enseñar lo que es la verdad, pues tienen el Espíritu Santo. Él es el que les enseña todo lo que necesitan saber, y lo que Él enseña es verdad y no es mentira. Ahora, Juan no está diciendo que no necesitamos de personas que nos enseñen. Efesios 4, del 11 al 12 dice que Dios dio a la iglesia, entre otros, a pastores y a maestros para preparar a los santos, a los creyentes, para que hagan la obra de Dios. Pero los creyentes que enseñamos, en comunión con el Espíritu Santo, enseñamos no con sabiduría humana, sino con la sabiduría de Dios. Es a eso a lo que se refiere. Y también es el Espíritu Santo quien le da la capacidad, nos da la capacidad de comprender esa verdad enseñada. Observe que usted tiene una gran responsabilidad en este asunto, hermano. Ya tiene el Espíritu Santo, pero usted tiene una responsabilidad muy grande. Es usted quien tiene que abrir las Escrituras y estudiarlas. Yo no he visto que las Escrituras se abran solitas. Ni tampoco la Biblia dice que eso es por imposición de manos, nada, transferencias, nada. Es un trabajo conjunto. Usted tiene el Espíritu Santo. Él le enseña la verdad de las Escrituras, pero usted tiene que abrir la verdad de las Escrituras. Usted tiene que estudiarla, esa es su responsabilidad. Es usted quien tiene que recibir discipulado.
Es usted quien tiene que venir a las prédicas. Y en esos espacios el Espíritu Santo, quien le enseña la verdad, le va a dar la comprensión de lo que las Escrituras dicen. Y entonces usted no va a caer en error cuando alguien lo quiera engañar. Querida iglesia, por último, les hablaré de algunas herejías que se han infiltrado en el pueblo cristiano, algunas solamente. Una de ellas es que Jesús no es el único camino para llegar al Padre. Estoy hablando de que hay cristianos que creen esto, que Jesús no es el único camino para llegar al Padre. Muchos evangélicos creen que Dios acepta la adoración de todas las religiones. He escuchado a algunos decir que es el mismo Dios que adoran, lo que pasa es que Él tiene con otro nombre. Piensan que se dirigen al mismo Dios, pero no es así, hermanos. Y esto sucede porque ignoran las Escrituras. Y porque ignoran Juan 14:6, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y ahí se cae lo que enseña la Iglesia Católica. Porque ellos tienen a Jesús y a María. Y un ejército de santos. Hay otra herejía que se ha infiltrado en la iglesia, hermanos, que la Biblia tiene errores, que la Biblia no es en su totalidad, no, eso hay que desconfiar de ella. ¿Y por qué? Porque ignoran que la misma Biblia en 1 Timoteo 3:16 enseña que toda la palabra es inspirada por Dios. Y Dios no comete errores. Dios la ha cuidado del error en toda la historia. Pero hay otra de la cual les quiero hablar y me parece muy peligrosa. Otro peligro dentro de la iglesia, la predicación terapéutica. Ahora las predicaciones parecen más consejos psicológicos. Ahora algunos cultos a Dios parecen más un ejercicio, una sesión de terapia con un psicólogo, hermanos. Están más concentrados y toda la Escritura la enfocan en que usted tenga el mejor matrimonio, que usted sea el mejor padre, que usted sea el mejor empresario. Ese no es el propósito de las Escrituras, hermanos. Aunque como beneficio, por ser un buen cristiano, por seguir lo que Dios me enseña, yo termino obviamente haciendo buenas obras, siendo ese buen padre, pero no es el propósito de las Escrituras, hermanos. Y la predicación hoy en día se ha convertido en una predicación terapéutica. Y esto es peligroso porque es casi imperceptible. Y porque muchos no queremos rechazarla. ¿Y por qué? Porque a nuestro ego le encanta ser el centro. ¿A quién no le encanta una serie de predicaciones donde solamente es a favor mío? No estoy diciendo con esto, y lo hemos hecho aquí en la iglesia, que el Señor nos ha dado predicaciones donde nos levanta, evidentemente. Pero queridos, es peligroso. Los predicadores están más interesados en el bienestar del hombre, es decir, son predicaciones antropocéntricas, el hombre en el centro. Están más interesados en eso que glorificar a Dios y que sus predicaciones sean teocéntricas. Igual ocurre con la alabanza. Alabanzas donde Dios está a mi servicio. Es importante aclarar que Dios conoce todas nuestras necesidades, hermanos, y conforme a su sabiduría Él las suple, Él lo prometió. Pero aún en eso es para su gloria.
Inclusive cuando no recibimos lo que esperamos, lo hace también para su gloria. Es su gloria. El centro de todo es Jesús. Ya nosotros los creyentes hemos recibido lo que en verdad necesitábamos, hermanos. La salvación, y esa es para siempre, y la vida eterna que nos ha prometido, hermanos. Queridos, el cristianismo no se trata del éxito aquí y ahora. Nuestras prédicas tienen que ser teocéntricas sobre el Dios Santo que se reveló en las Escrituras. Nuestra predicación tiene que ser bíblica. Nuestra predicación tiene que ser la verdad, porque quien conoce la verdad no se deja engañar. Meditemos, hermanos.